Hace un tiempo el presidente Milei habló sobre que la economía argentina podría entrar en estanflación. Veamos el origen de este problema y si es verdad que vamos a estar en una estanflación o si ya estamos de hace tiempo. La estanflación es un fenómeno económico que se caracteriza por la combinación de inflación y estancamiento económico. La palabra fue acuñada en 1965 por el entonces ministro de Finanzas británico Ian MacLeod, mezclando las palabras inflación y estancamiento. Hasta esa época las teorías keynesianas eran las dominantes en el mundo. Para estas teorías, la inflación y la recesión eran dos fenómenos incompatibles, ya que la recesión se controlaba estimulando la economía y generando inflación. Sin embargo, a partir de la segunda mitad de la década del 60, se empezó a crear este fenómeno en las economías. Se arrancó a coincidir niveles de inflación altos con bajas tasas de crecimiento, o incluso negativas. Ahí fue cuando MacLeod acuñó el término. Para los economistas keynesianos, esto representa un problema de difícil solución, ya que si se recurría a las políticas de contracción de la oferta monetaria y a la reducción del gasto público, el desempleo y la recesión empeoraban. Si por el contrario se apostaba por una política de incremento del gasto público y por unos tipos de intereses bajos, la inflación se disparaba, profundizando la estanflación y elevando el número de desempleados. Milton Friedman fue uno de los pocos economistas que advirtió que las soluciones clásicas estaban condenadas al fracaso, ya que para él la estanflación era una consecuencia del intervencionismo estatal. La mejor forma para combatir la estanflación es no hacer nada, o al menos que los políticos no hagan nada de las medidas que normalmente toman en esta clase de problemas. La estanflación justamente se provoca por la sobreintervención del Estado y los bancos centrales en las economías, los cuales generan inflación al emitir un montón de dinero, y varios problemas más en la economía, producto de que los políticos piensan que saben más sobre los gustos y necesidades de las personas que las personas mismas. Ya sabiendo todo esto, volvamos al caso argentino. El presidente dijo en una entrevista radial que la economía nacional sufrió una estanflación debido a un reordenamiento fiscal que impactará negativamente en la actividad económica. De hecho, va a haber una estanflación porque cuando vos hagas el reordenamiento fiscal, te va a impactar negativamente en la actividad económica. Por eso yo digo, la única billetera que está abierta es la del capital humano para dar contención a los caídos, pero la inflación, ¿qué es lo que pasa? Tiene que ver con lo que vos hiciste en política monetaria hace 24 meses, y eso ya fue decidido, ya fue hecho. Es decir, la política monetaria actúa con rezagos. Entonces, la inflación está jugada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos hiciste en los últimos 2 años en materia de política monetaria. Entonces, la inflación sí va a seguir alta porque es el resultado del descalabro que hizo este gobierno. Sin embargo, si nos vamos a los números económicos del país, podemos ver que no es la primera vez que Argentina tiene estanflación. Y además, como dijo Milei, en realidad el país viene padeciendo una estanflación desde 2011, ya que desde ese entonces el Producto Interno Bruto per cápita ha caído un 15% en un contexto donde acumulamos 5.000% de inflación. Por lo tanto, las palabras de Milei parecen sugerir que la estanflación en Argentina se pronunciaría en el corto plazo. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? Aunque los niveles de inflación siguen siendo altos, en los últimos meses podemos notar un descenso de esta. Además, Javier Milei habló con esperar a que se llegue a mitad de año con una inflación de un solo dígito. Y además, varias veces ha dicho que el proceso de reducir la inflación podría llevar entre 18 y 24 meses después de detener la emisión monetaria. Lo que nosotros estamos haciendo es crear todos los mecanismos para detener la emisión de dinero y que en un lapso de 18 a 24 meses terminar con la inflación. Y eso es lo que dice la evidencia empírica del caso argentino. Ponerle la convertibilidad que funcionaba bajo esa misma regla tardó 20 meses. Sí. Si querés saber cómo fue el gobierno de Néstor y de cómo afecta la sustitución de importaciones a los países, mirate estos dos videos.